Maritza es una mujer con mucho que contar, marcada por la tragedia y el dolor que ha moldeado su vida de una manera profunda e irreversible. Hace unos años, perdió a su hijo Matías, un niño de apenas 8 años, víctima de una enfermedad fulminante, que lo arrebató de sus brazos en cuestión de meses. Matías era la luz de su vida, un niño lleno de energía, de risa contagiosa y ojos curiosos que exploraban el mundo con asombro. Desde el diagnóstico, hasta el día de su partida, Maritza no descansó ni un solo momento, llevó a su hijo a los mejores médicos, probó tratamientos convencionales y alternativos. Hizo promesas a todas las deidades que conocía, todo con la esperanza de salvarlo. Sin embargo, el desenlace fue implacable. La noche en que Matías murió, su casa se llenó de gritos desgarradores. Maritza sostenía la mano de su hijo, rogándole entre lágrimas que luchara un poco más, pero la vida ya lo había abandonado. El vacío que dejó la pérdida era indescriptible, una herida que el tiempo se negaba a cicatrizar. Ninguna terapia, consejo ni abrazo pudo llenar el hueco que Matías había dejado en su corazón. Cada rincón de la casa le recordaba su ausencia, los juguetes que ya no se movían, la cama que nunca se deshacía, los dibujos que seguían pegados en la puerta del refrigerador. Desesperada y hundida en un dolor incontrolable, Maritza comenzó a buscar cualquier medio que le permitiera volver a sentir la presencia de su hijo, aunque fuera por un instante. Su búsqueda la llevó a leer libros sobre la vida después de la muerte, contactar a médiums que le prometían comunicarse con el más allá, y asistir a sesiones espiritistas clandestinas. Todo fue en vano. Los charlatanes y los falsos profetas no pudieron llenar el vacío de su alma, pero la semilla de la obsesión ya había echado raíces. Un día en el que Maritza caminaba sin rumbo, ingresó a una tienda de antigüedades y descubrió el tablero, entre los pasillos llenos de polvo y objetos olvidados por el tiempo. Había escuchado hablar de esta tabla en su adolescencia, pero jamás había tenido una entre sus manos. Las letras gastadas y el puntero de madera, que parecía haber sido tallado a mano con una precisión exacta, la llamaron como un susurro en la oscuridad. El aire dentro de la tienda era denso, impregnado con el olor de páginas amarillentas y madera vieja, pero nada de eso le importó. Sus dedos se deslizaron por la superficie del tablero como si acabara de encontrar la respuesta a sus angustias. La vendedora, una anciana de ojos penetrantes, la miró con una mezcla de advertencia y compasión. «Ese tablero no es un juego», le dijo, con voz grave y apagada. «Es un umbral. Debes tener cuidado con lo que deseas encontrar». Maritza la escuchó, pero estaba cegada por el dolor y la desesperación, y apenas si le prestó atención a la advertencia. Pagó el tablero y lo llevó a casa, aferrándose a la esperanza de que por fin había encontrado una manera de romper la barrera entre la vida y la muerte. Desde el primer momento, supo que aquello debía permanecer en secreto. Al día siguiente, con toda la ansiedad acumulada durante la noche, esperó a que Luis, su esposo, y la pequeña Mariana salieran de casa, y colocó nerviosa el tablero sobre la mesa de la cocina. Cerró las cortinas para que la luz del día no perturbara el ambiente, y encendió una pequeña vela que proyectaba sombras vacilantes en las paredes. Puso las manos temblorosas sobre el puntero, sus dedos casi acariciándolo, mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. «Matías, hijo mío», susurró con voz entrecortada, «¿estás aquí?». Durante unos segundos, no ocurrió nada. Solo el sonido de su respiración y el crepitar de la vela rompían el silencio. Justo cuando estaba a punto de perder la fe, el puntero comenzó a moverse. Al principio, fue un leve temblor, apenas perceptible, pero pronto se deslizó lentamente hacia la palabra. «Sí». Las lágrimas brotaron de sus ojos como un torrente incontrolable. Se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. «¿Estás bien, mi amor?», preguntó con la voz rota, casi sin poder respirar. El puntero se movió de nuevo, marcando. «Sí. ¿Me extrañas? Yo te extraño muchísimo. ¿Puedes quedarte conmigo un rato?». Para cada pregunta, la respuesta era afirmativa. La certeza de que estaba comunicándose con Matías llenó el vacío que la había consumido desde su muerte. La primera sesión fue corta, pero dejó a Maritza con una mezcla peligrosa de alivio, alegría y hambre de más. Necesitaba volver a sentir esa conexión,
ese calor que le daba la ilusión de que su hijo seguía presente. Lo que comenzó como un consuelo, pronto se convirtió en una obsesión voraz. Maritza dedicaba horas enteras al tablero, ignorando el paso del tiempo y olvidando las responsabilidades del día a día. Apenas esperaba a que Luis y Mariana salieran para despegar el tablero sobre la mesa. Sus dedos se movían con una familiaridad creciente, guiados por una fuerza que no podía explicar, pero que tampoco cuestionaba. Sus conversaciones con el tablero se volvieron más largas y complejas. Ya no solo hacía preguntas simples, sino que compartía secretos, miedos y sueños. Se convenció a sí misma de que Matías la escuchaba, de que el amor de madre había roto las reglas del universo. Sin embargo, a pesar de la aparente calma que le brindaba el contacto, Maritza seguía hundida en una profunda depresión. Luis, su esposo, notaba la sombra de tristeza que parecía envolverla, aunque ella hacía todo lo posible por ocultar la magnitud de su obsesión. La llevaron a ver psiquiatras y psicólogos especializados en duelo, pero Maritza era una actriz consumada. Frente a los profesionales, se mostraba como una madre dolida pero racional, aceptando la pérdida de su hijo con la serenidad que nunca tuvo en privado. En su mente, justificaba su secreto: es solo un vínculo entre madre e hijo. Nadie entendería. A medida que pasaban los días, el tablero comenzó a ser una presencia constante en la casa, como una sombra que nunca se apartaba de su lado. El aire parecía más frío, y las luces se apagaban y prendían sin razón aparente. Pero Maritza ignoraba esas señales, aferrada a la creencia de que estaba haciendo lo correcto, de que todo aquello era solo una manifestación del amor inquebrantable por su hijo. Había abierto una puerta, y aunque el umbral comenzaba a desdibujarse entre lo real y lo siniestro, ella no estaba dispuesta a cerrarla. Todo cambió un día, al regresar a casa después de recoger a Mariana de la escuela. Apenas cruzaron la puerta, un peso insoportable cayó sobre ambas. El aire se sentía espeso, como si algo invisible respirara a su lado, además se sentía un olor extraño como a humedad en las paredes. Las cortinas, inmóviles, parecían ocultar secretos tras la penumbra. Trató de ignorarlo, atribuyéndolo a su tristeza. Sin embargo, con cada día que pasaba, la sensación de ser observada se volvía más intensa, como si ojos invisibles siguieran cada uno de sus movimientos. Los ruidos comenzaron de noche, crujidos de pasos donde no había nadie, susurros que parecían formarse entre el silbido del viento. A menudo, despertaba sobresaltada, con el eco de una risa lejana resonando en su mente. Una semana después, Luis confesó algo que la dejó helada. «Últimamente me siento ansioso aquí», dijo con el ceño fruncido y las manos crispadas sobre la mesa. «A veces, prefiero estar en la calle que en nuestra propia casa. Hay algo que no está bien». El tono de su voz tenía un filo de pánico contenido. Maritza sintió que su pecho se comprimía y por primera vez admitió: «Yo también lo he sentido», temiendo dar nombre a sus temores. «Como si alguien nos mirara», continuó. Los días se volvieron más extraños. Luis comenzó a llegar tarde debido al trabajo y de cierta forma también evitaba el hogar que ahora le parecía hostil. Las habitaciones estaban siempre frías, incluso cuando el calor del verano se infiltraba desde afuera. Mariana, cada vez más callada, miraba las esquinas con ojos vidriosos y llenos de miedo. Una noche, mientras Maritza y Mariana hacían las tareas, la atmósfera se volvió opresiva. El aire parecía cargar con una electricidad invisible. Luis entró de golpe pegando un grito y con el rostro desencajado. Maritza y Mariana dieron un salto. «¿Qué pasa?», gritó Maritza alarmada. Luis la miró, pálido, señalando con la mano temblorosa hacia el comedor. «¿Qué es eso?». Había algo de pie, junto a Mariana. Luis trataba de controlarse, para no asustar más a la niña, pero no tenía éxito, pues Mariana lloraba inconsolablemente, por el temor que sentía, y que veía en sus padres. El corazón de Maritza comenzó a latir con fuerza. Giró la cabeza rápidamente hacia donde él señalaba, pero no había nada. Solo la penumbra, solo la soledad. Tan solo de ver el rostro aterrorizado de su esposo, hizo que ella sintiera como el miedo se deslizaba por su espalda, como si le recorriera agua helada. Intentó recomponerse para calmar a su esposo,
asegurándole que debía haber sido su imaginación. Sin embargo, el terror había echado raíces en su corazón. Esa noche, mientras los demás dormían, Maritza permaneció despierta, observando la oscuridad. Por primera vez, aceptaba que todo estaba relacionado con el tablero de Ouija que tenía escondido. Ahora sabía que algo había invadido su hogar. Algo que no podía ver, pero que se movía entre las sombras, respirando su angustia y asustando a su familia. Con el paso de los días, los incidentes se multiplicaron. Ruidos inexplicables, susurros que provenían de cuartos vacíos, objetos que se movían solos. El aire de la casa se tornó pesado, como si una presencia invisible les robase el aliento. Las luces parpadeaban sin razón, y las sombras parecían alargarse, extendiéndose como dedos que buscaban tocar. Lo peor llegó una tarde, cuando toda la familia regresaba de hacer las compras. Ese día había sido atípico, pues luego de muchos meses de tristeza, habían salido juntos como familia y habían disfrutado una tarde tranquila. Pero al ingresar a la casa sintieron un hedor a putrefacción que les golpeó la cara, una mezcla nauseabunda de humedad y carne descompuesta. Luis avanzó primero, pero retrocedió de inmediato, arrastrando a Maritza y a Mariana de regreso hacia la puerta. «Dios mío. Salgamos afuera», gritó. Frente a ellos, una sombra negra, densa como humo, se deslizaba sobre la alfombra del salón. Se retorcía y ondulaba como una serpiente viva formando remolinos imposibles. Los ojos de Luis se abrieron de par en par y un temblor involuntario recorrió su cuerpo. Maritza, completamente asustada, estaba paralizada. El terror los inmovilizó, pero Luis, con el corazón a punto de salírsele del pecho, se llenó de coraje, apretó los dientes y decidió actuar. Dejó a Mariana en el coche, cerrando con llave, y volvió a la casa junto a Maritza armados con algunas herramientas pesadas que habían encontrado en el maletero del auto. Y una valentía que iba perdiendo fuerza a cada paso que daban. Cuando entraron, vieron nuevamente la sombra deslizándose por la alfombra, pero al acercarse, se dieron cuenta que en realidad era un enjambre de pulgas. Cientos, quizás miles, moviéndose al unísono, formando aquel monstruoso espectro sobre la alfombra. Jamás habían visto algo semejante, tampoco habían escuchado que este fuera un comportamiento usual de estos parásitos. El alivio inicial por no haber encontrado algo sobrenatural fue reemplazado por un asco visceral. Maritza sintió que la piel se le erizaba mientras las pequeñas criaturas saltaban y se dispersaban. Abandonaron la casa inmediatamente y llamaron a un equipo de exterminadores. Los profesionales trabajaron durante horas, eliminando cada rastro visible de la infestación. Sin embargo, incluso después de que las pulgas desaparecieron, el sentimiento de inquietud permaneció adherido a las paredes como una mancha que no se podía limpiar. A partir de entonces, el silencio se volvió una presencia tangible, una sombra que respiraba junto a ellos. Por las noches, Maritza sentía que algo se deslizaba bajo su cama, un murmullo apenas audible, como si las paredes susurraran secretos macabros. La casa, aunque libre de plagas, seguía infestada de algo mucho más oscuro y hambriento. Las semanas continuaron su curso, y Maritza había dejado de usar su tablero. Muy dentro de ella, sabía que algo tenía que ver con todo lo que estaba pasando en su casa, así que decidió guardarlo en una gaveta del closet. Se aseguró de colocarlo debajo de toda la ropa de invierno, pero el dejar de usarlo no detuvo los sucesos en la casa. Una noche, Maritza, Luis y Mariana se encontraban acurrucados en el mueble de la sala, viendo la televisión, cuando de pronto, Maritza levantó la mirada hacia las escaleras y vio algo que jamás podrá olvidar. Era una mujer anciana subiendo lentamente las escaleras. Su cabello blanco caía sobre sus hombros y tenía el rostro ajado por los años. Por una milésima de segundo Maritza pensó que se trataba del espíritu de su abuela fallecida, pero pronto se dio cuenta que no era ella. Por más asustada que estaba no podía dejar de mirarla. Al observar a la anciana se dio cuenta que ésta no pisaba los escalones sino que flotaba sobre ellos. Su corazón se aceleró y sentía como los vellos del cuerpo se le erizaban y la sangre se le congelaba en las venas. Su instinto de madre fue proteger a su hija, no quería que viera esto, porque la pequeña ya estaba demasiado asustada. Al reaccionar, Maritza tocó la pierna de Luis y con la mirada le señaló a la mujer.
Luis levantó la mirada, pero la anciana ya había desaparecido. Maritza sintió que esta era la gota que había derramado el vaso. No podía más con esta situación, y la seguridad de su hija la tenía muy preocupada. Fue así que decidió que iba a buscar ayuda en la iglesia de su distrito. Ese domingo Maritza, Luis y Mariana fueron a la iglesia. Maritza no quería perder más tiempo, así que dejó a su familia ubicados, y ella se escabulló a una pequeña sala detrás del edificio. Al ingresar se encontró con un grupo de mujeres que estaban orando. Todas voltearon a ver a Maritza, quien solo estalló en llanto. Las lágrimas caían, y Maritza sentía que todo el temor, la angustia, la desesperación que había estado soportando, estaban saliendo con esas lágrimas que no podía contener. Las mujeres la ayudaban y la miraban con ojos de piedad, ninguna decía nada, como si supieran la necesidad de Maritza de desfogar. Pasaron unos minutos hasta que por fin pudo hablar, y lo primero que salió de su boca fue: «Necesito ayuda». Les contó todo lo que estaba pasando en su casa, también que su hijo mayor había fallecido, y que ahora temía por la seguridad de su hija. Que no sabía qué hacer, o a quién pedirle ayuda. El grupo la escuchó atentamente y le dijeron que la ayudarían. Resultó que este grupo de oración trabajaba de la mano con la iglesia, pero que hacían trabajos de liberación y limpieza, mediante oración en la comunidad. Quedaron con Maritza que irían a su casa para bendecirla y orar. Por primera vez en varios meses, sintió alivio y un poco de tranquilidad, aunque trató de no omitir detalles, no les dijo nada sobre el tablero. Sentía vergüenza, y hasta cierto punto, aún guardaba una pequeña esperanza de que pudiera comunicarse a través de ella, con su hijo. Ese lunes, las mujeres llegaron puntuales a la casa de la familia, armadas con rosarios y agua bendita. Maritza, Luis y Mariana estaban reunidos en la sala, mientras las mujeres iban de habitación en habitación, murmurando oraciones, y marcando las paredes con cruces de sal y agua bendita. Reprendían y oraban como si pelearan con alguien. Mientras bendecían el salón principal, todos pudieron sentir una ráfaga helada que atravesó la habitación, y el susurro de una risa que parecía desvanecerse en el aire. Esto no las detuvo, sino que les dio más impulso y oraban con más ímpetu. Cuando terminaron, una de las mujeres se le acercó, y con una expresión de preocupación le dijo: «Esto no ha terminado. En tu casa hay algo que se está alimentando de tu dolor, lo sentimos, pero no podemos decir exactamente qué puede ser. Debes revisar toda tu casa, busca cualquier cosa sospechosa. Mientras eso no salga de tu hogar, esto continuará y empeorará». Mientras la mujer decía esto, Maritza sentía un nudo en la garganta, porque sabía que era lo que estas mujeres se referían, pero no se atrevió a decirles nada. Por lo general, cuando se realiza esta limpieza, no se finaliza en un solo día, las sesiones deben continuar las veces que sean necesarias, hasta tener la seguridad que todo ha regresado a la normalidad. Las mujeres volvieron los días siguientes, pero siempre que finalizaban, miraban a Maritza preocupadas. La limpieza continuó por 3 días más, hasta que al cuarto día, Maritza no pudo más, la conciencia la estaba matando, y sabía que era ella quien estaba poniendo en peligro a su familia. Que mientras ella no aceptara la muerte de su hijo, nada de lo que hicieran las mujeres iba a funcionar. Se armó de valor y confesó que había jugado la ouija en su casa y que aún la tenía escondida en una habitación. Las mujeres, al escucharla, entendieron todo y le explicaron que este tablero no era un juego como otros, que al usarlo, se abrían puertas a espíritus en su mayoría malignos, y que en su caso, había traído a su hogar a un ente demoníaco que se había hecho pasar como el espíritu de su hijo fallecido. Estos entes son en realidad almas perdidas que atormentan de tal forma que muchas personas terminan con problemas mentales, o lo que es peor, cuadros de posesión. Al oír esto, Maritza se sintió terrible, pues en su afán de mitigar su dolor, había expuesto a su familia. Por fin entendió que no se puede luchar contra la muerte, y que si ella realmente se lo proponía, podía iniciar su proceso de duelo y aceptación. Fue como si una ventana se abriera frente a sus ojos y pudiera ver un camino nuevamente en su vida. Ahora que entendía toda la situación, se preguntó: ¿y ahora qué debo hacer? Las mujeres le dijeron que debía sacar la tabla de su casa, llevarla al jardín, y con una plegaria, prenderle fuego, hasta que quedara en cenizas.
Maritza lo hizo esa misma noche, poniendo toda su fe y pidiendo perdón, no solo a su familia, sino también al alma de su hijo fallecido. Prometió hacer lo que estuviera en sus manos para mejorar y vivir su vida. Las sesiones continuaron por algunos días más, solo que ahora, Maritza las acompañaba a bendecir toda su casa. Poco a poco, la casa fue retomando su antiguo estado. Los olores penetrantes desaparecieron, la pesadez ya no se sentía, no hubieron más apariciones, y la familia intentaba volverse a armar y retomar una nueva rutina. Maritza por su parte, entendió que si ella no le daba una oportunidad a su vida y a las terapias psicológicas, iba a acabar con su familia. Dentro de todos los cambios que enfrentaron, también decidieron que era hora de mudarse, dejar atrás la casa que habían compartido con Matías, y que estaba llena de sus recuerdos, y comenzar desde cero en un nuevo lugar. Maritza y Luis ahora viven en otra ciudad, y hace poco, le dieron la bienvenida a un nuevo integrante de la familia, su bebé Marcelo, quien llegó para curar el alma de su mamá y de toda la familia. La historia que te presentamos hoy, no solo nos lleva a reflexionar sobre el impacto de la muerte en nuestras vidas y cómo lidiar con ella, sino que también nos sumerge en un enigma que parece desafiar todo lo que creemos saber. El tablero de la Ouija, tan polémico como fascinante, sigue dividiendo opiniones. Algunos aseguran haber sentido presencias, voces y sombras más allá de la comprensión humana. Otros, más escépticos, argumentan que todo tiene una explicación científica, un truco de la mente que juega con nuestras emociones y temores. Pero aquí está la pregunta que queda en el aire. ¿Y si ambos están equivocados? ¿Y si detrás de las respuestas que se deletrean lentamente en el tablero, hay algo más? Algo que espera. Algo que observa. La próxima vez que sientas curiosidad por este juego, recuerda esta historia. Tal vez sea solo un mito. O tal vez no. ¿Y tú? ¿Te atreverías a poner tus manos en el tablero, sabiendo que lo desconocido podría estar escuchando? Déjanos tu opinión en los comentarios, y no olvides regalarnos un like y seguirnos. Así no te perderás nuestro próximo enigma. Uno que tal vez no te deje dormir por la noche.